conociéndote cada día más. Gracias te damos por esta porción que hemos leído. Añade bendición a esta porción, Señor, y obra que esta palabra bendita, Señor, se apodere, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos ayude, Padre Santo, por medio de tu Santo Espíritu, para poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de todos los que están presentes por nombre, Señor. Ayúdanos a todos, Padre Santo, en general. Toma control de este recinto, aparta de este lugar todo espíritu contrario al tuyo que quiera moverse, Señor, y echar a perder, Señor Dios mío, el propósito de tu palabra, Señor, en cada vida. Ayúdanos, pues, Padre Santo, en tus manos lo encomendamos todo, y todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema de esta noche es: Dios el Señor los iluminará. Amados hermanos, desde ese punto de vista es como para entender que el estar en ese lugar maravilloso donde ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, va a ser maravilloso. Por eso es que debemos de esforzarnos, hermanos, para poder llegar. No es difícil poder estar en ese lugar, pero sí tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Tenemos que entregar a Dios, amados hermanos, nuestro deseo para poder hacer las cosas como Él quiere y ya no como nosotros queramos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ese orgullo que se mueve en el ser humano es lo que puede estorbarnos para no poder estar allá con Cristo. Pero hagamos a un lado todo orgullo, seamos humildes delante del Señor y pidámosle que sea Él el Señor de nuestras vidas. Ya no queramos nosotros vivir como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y a su nombre. Gloria a Dios. Nuestro tema en esta noche dice que Dios es el Señor, nos iluminará. Y eso ya es una delicia en la mente de todo creyente, pues nuestro deseo y esperanza es estar en ese lugar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos encontramos pasajes que podríamos nombrarlos las delicias de la Nueva Jerusalén. Yo pienso que también soñar con estar en esa Nueva Jerusalén ya es una delicia. Después de vivir en este mundo donde hemos pasado por tantas experiencias, tantas situaciones difíciles, tanto dolor, tanta angustia, pues con la ayuda de Dios llegamos allá, va a ser algo verdaderamente maravilloso. Va a ser un cambio, amados hermanos, que no lo merecemos, pero por la misericordia de Dios, si nos esforzamos, vamos a poder lograrlo. Y a su nombre. La primera de dichas delicias es el río de agua viva, y de eso nos habla Apocalipsis 22, 1 y 2. ¿Quién me lo quiere leer? Les pido, voy pidiendo que me lean para que vean que estamos con la palabra y no estamos lavándoles el cerebro con mis ideas. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios sin frontera. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Dios te bendiga. El río de agua de vida, literalmente, es agua viva, divina, que calma la sed del más sediento y quita toda impaciencia y tristeza del ser humano. Como les digo, llegar allá va a ser algo verdaderamente que ni siquiera lo podemos imaginar. Va a ser maravillosísimo. Esforcémonos para poder llegar, porque hay alguien interesado en que no lleguemos. Hay alguien interesado que no alcancemos en los propósitos de Dios para nosotros. Pero está en nosotros, hermanos. No estamos solos. El Señor dice en su palabra que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser vencidos, sino vencedores en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Habrán tentaciones, habrán situaciones difíciles para nosotros, pero nosotros tenemos que ser vencedores porque el Señor está con nosotros. Y a su nombre. El versículo, el río es el río de agua vida, que es agua viva divina. De ese nos habla Apocalipsis 22, 17. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor. Aleluya. Lo hermoso de Dios, amados hermanos, es que Él no pide a cambio nada más que solo nuestro amor y nuestra voluntad. Todo lo que Dios tiene para nosotros, sus bendiciones, no tenemos que pagarlas con dólares. Así es que si no las obtenemos es porque no queramos. No porque el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que todo lo que Él tiene y ha creado para nosotros, lo ha creado con el propósito de que lo tengamos gratuitamente. Bendito sea el nombre del Señor. En todo eso está incluida la realidad de la vida divina trinitaria, como se ve por la descripción que se nos hace del río. Ese río sale del trono, único trono de Dios el Padre y del Cordero el Hijo. Todo eso nos lleva a Juan capítulo 7, verso 39, que nos dice: como nos dice Juan capítulo 7, verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero desde que Cristo subió a los cielos, ya entonces ese Espíritu de vida, ese Espíritu Santo de Dios está alrededor nuestro y puede estar en nosotros si nosotros le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu y a su nombre. Gloria a Dios. Es ese Espíritu de vida el que nos va a dirigir si nosotros se lo permitimos. Pero nosotros debemos de pedirle a Dios que nos haga sensibles a la voz del Espíritu y a su guianza. Porque este Espíritu es un Espíritu muy sensible que fácilmente se puede contristar ante un pecado, ante una actitud suya que a Dios no le agrade. Entonces, por esa razón es que tenemos que pedirle a Dios que nos haga a nosotros sensibles para poder entender las cosas en el Espíritu y poder andar en el Espíritu y a su nombre. Gloria a Dios. Es de entender que en ese río esté representado el Espíritu Santo vivificante que procede del Padre y del Hijo, como dice expresamente el credo niceno-constantinopolitano. La frase claro como el cristal expresa la total pureza del agua en la que no cabe turbiedad ni agitación malsana. Es un río completamente puro, porque es símbolo incluso de la misma presencia de Dios en ese lugar y a su nombre. De eso nos habla Apocalipsis 22:1. Participen todos. La idea está que usted aprenda a deshojar su Biblia para que aprenda a conocerla y se dé cuenta que es la Biblia la que nos habla. No todos, uno por uno, por favor. Apocalipsis 21:1. 21:1. Amén. 22:1, perdón. Amén. Después le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Gloria al Señor. Todo esto Juan, el apóstol Juan, que había sido transportado en el Espíritu allá arriba, pudo apreciarlo. Y él fue el que escribió todas estas cosas, o usó a su escribano para escribirnos lo que ahora nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, y a su nombre. Este río no debe confundirse con el río de Ezequiel 47:1 y 47:12,
ni con las aguas vivas de Zacarías 14:8. Esos ríos, según Ezequiel y Zacarías, pertenecían al milenio. Ya todo eso se habrá quedado atrás para esta ocasión, porque ya estamos en los momentos previos, amados hermanos, de la guerra de la Magedón y que todo se termine en este mundo. Para estas alturas, la iglesia, o sea, ustedes, la iglesia ya no estará en este mundo. La iglesia habrá sido ya levantada cuando Cristo haya venido para levantar a su iglesia. Estos ya son los últimos tiempos que se están viviendo, según lo que nos narra Apocalipsis. Todavía nos falta llegar a esos tiempos, literalmente hablando, pero nos falta mucho. Como estamos viendo el desarrollo de la vida en este mundo, la verdad es que la maldad ha crecido tanto, la injusticia, que ya no falta mucho para que Cristo recoja su iglesia. Así es que eso debe de ser para nosotros un llamado a esforzarnos más que ayer, porque si no nos vamos cuando Cristo venga, no habrá otra oportunidad. El Señor Jesucristo no hará un segundo viaje, un tercer viaje. Ese será su segunda venida a la tierra y será para llevar a su iglesia. Si no la aprovechamos, nos vamos a lamentar. Pero quiera Dios que no nos lamentemos. Ya su nombre. Ezequiel capítulo 47:1 nos permite entender de lo que les estaba diciendo de esas aguas que Ezequiel 47:1 nos habla. ¿Quién lo puede leer? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de abajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Gloria al Señor. Ya dijimos, pues, amados hermanos, que el río de Ezequiel 47:1 no es el mismo de Apocalipsis 22:1. Así que no tiene usted por qué confundirse. Ya su nombre. Gloria a Dios. La segunda delicia es el árbol de la vida, según el versículo 2, que está en medio de la gran avenida de la ciudad, según Apocalipsis 22:2. En medio de la calle, de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí quiero que empecemos a ponerle atención a esto, porque la palabra de Dios es inerrante, pero debemos de entender que para que esta palabra haya llegado al idioma español pasó por unas 5 o 6 interpretaciones para llegar al español. De ahí que hayan algunas cosas que se les pasaron por alto, pero no por eso deja de ser inerrante la palabra de Dios. Amén. Y estoy diciendo esto porque fíjense ustedes que en este versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Está hablando de un solo árbol, y no puede ser un solo árbol estar a los dos lados de un río. Es imposible. Aquí hay un error de imprenta, mejor dicho. No es error de la labor divina, sino que error de imprenta. Ya su nombre. Gloria a Dios. Luego dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En aquel tiempo no habrá enfermedad. Otro punto. En aquel tiempo, amados hermanos, y lo delicioso de estar con el Señor para siempre es que no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá hambre, no habrá nada de ningún dolor en la vida. ¿Por qué? Porque no habrá pecado. Es el pecado lo que hizo que el hombre tuviera que trabajar para ganarse el sustento con el sudor de su frente. Pero allá ya no habrá pecado. Allá habremos regresado nosotros a esa condición en que Adán se encontraba antes de que pecara. Por lo tanto, aquí tenemos que ir interpretando estas cosas para que no nos dejemos desviar, pero siempre guardemos la idea de que la palabra de Dios es inerrante. Ya su nombre. Estos son descuidos de imprenta. Ya su nombre. Gloria a Dios.
por la descripción algo imprecisa, no muy clara, que nos da el texto de la ubicación del río, así como del árbol de la vida, podemos comprender como más probable lo siguiente. Aquí vamos a hacer una aclaración para entender mejor esta situación. Tenemos la gran avenida de la ciudad, y por en medio de la gran avenida, a todo lo largo de ella, corre el río. Y a ambos lados del río, siempre dentro de la gran avenida, está el árbol, o mejor dicho, los árboles, pues están a ambos lados del río. Los árboles, ya no es un árbol, porque nosotros ahora estamos enmendando este error de imprenta. Ya su nombre. Gloria a Dios. No le estamos quitando ni añadiendo la palabra, porque no tenemos derecho de eso. Solo estamos corrigiendo problemas de imprenta. Ya su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque se dice de los frutos del árbol, no del árbol mismo, que son 12, podemos suponer que son también 12 los árboles con los que tendríamos una composición de bellísima simetría, belleza. O sea que todo lo que concierne a esta hermosa ciudad, todo es bello y por todos los lados que lo miremos. Y el hecho de que los árboles también estén a los dos lados del río, eso nos da lugar a ver la belleza de esa ciudad aún a los lados de ese río. Ya su nombre. Gloria a Dios. El hecho de que el árbol de la vida produzca frutos cada mes no significa que los frutos de los árboles sean diferentes cada mes, sino que su fruto no falta nunca. Ese es un fruto permanente. Aquí estamos hablando ya simbólicamente. Recordamos que el libro de Apocalipsis más que todo habla simbólicamente. Por eso es que se hace un poco difícil entenderlo. Pero con la ayuda de Dios ya llevamos con el estudio número 60 y pues el Señor nos ha permitido poder entender algunos aspectos que no han sido fáciles, pero con la ayuda de Dios los hemos podido resolver. Ya su nombre. Gloria a Dios. El árbol de la vida que da fruto, del cual todos pueden fácilmente comer, eso es símbolo del don de la inmortalidad en el paraíso. Es un símbolo. Para eso nos vamos, para poder analizar en mejor manera, nos vamos a Génesis 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria al Señor. Vemos el cuidado de Dios para con el hombre, que desde antes de que Él creara a Adán, Él preparó todas las cosas en el huerto, de tal manera que Adán no encontrara ninguna clase de problemas en su vida. Lastimosamente, Adán, por medio de Eva, lo echó a perder todo, y hasta ese mal ha alcanzado hasta nosotros, teniendo que vivir vidas difíciles, vidas en las cuales muchas veces hemos tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, pero esto no era el plan de Dios. El plan de Dios era que sus criaturas pudieran vivir en la presencia de Dios, tal como se va a lograr, tal como lo vamos a lograr los que lleguemos a estar con Cristo por eternidad. O sea, vamos a volver a esa condición de vida perfecta delante del Señor, porque aunque nosotros hemos pecado, al creer en Jesucristo obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos santificados delante de Dios. Y es en ese momento en que pasamos a tener no el derecho, sino la bendición de volver a esa vida que empezó Adán antes de que pecara. Y a su nombre. Gloria a Dios. No sé si lo entienden. No creo que esté difícil, pero así es este libro de Apocalipsis, pero con la ayuda de Dios yo creo que va a ir aclarando nuestras mentes y la suya para que vayan captando de tal manera. Pongámosle atención y va a ver que no va a ser difícil. Y a su nombre. A muchos ha confundido lo de las hojas del árbol que son para curación, otro punto que hay que analizar, de donde procede la palabra terapéutica de las naciones, como si esto implicase la posibilidad de enfermedades en el cielo.
En el cielo no van a haber enfermedades, porque ya no va a haber pecado. Las enfermedades vienen por el pecado, por la maldad del hombre. Pero allá no va a haber enfermedad, no va a haber hambre, no va a haber frío, no va a haber nada de todo lo que nos pudiera hacer sentir mal. Así es que aquí verdaderamente hubo un error, ya no de imprenta, sino de interpretación. Porque la palabra griega que está hablando como enfermedades también tiene el simbolismo de dos opciones. Y ya lo vamos a aclarar. Ya su nombre. La palabra terapéutica se ocupa de los medios empleados en el tratamiento de las enfermedades. Y agarrándolo a la ligera, entonces se podría hablar de enfermedades. Pero, aparte del valor de esa palabra terapéutica, es simbólico porque el vocablo griego puede muy bien entenderse en sentido de preservación más bien que de curación. Pero aquí el escritor o la imprenta escoge mejor la designación de curación en lugar de preservación. La palabra que se debiera haber tomado del original tenía que haber sido preservación. Preservación quiere decir guardar lo que está limpio para que no se ensucie. Ya su nombre. Esa era la palabra correcta. Pero a veces, por ligerezas, se cometen errores que a la vez podríamos decir de imprenta o descuidos de los que han escrito las Sagradas Escrituras. Ya su nombre. Gloria a Dios. Ya su nombre. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Entendieron esto, verdad? Que les estoy diciendo que esta palabra terapéutica da dos significados. Uno de ellos es preservación y el otro significado es curación. Y al escribir este pasaje, la agarraron por el significado de curación. Entonces ahí es donde estuvo ese desorden, esa equivocación, ese descuido, pero nosotros le debemos de tomar como preservación, ya su nombre. Gloria a Dios. La tercera delicia es que ya no habrá ahí nada que esté bajo la maldición de Dios. Amado hermano, sería terrible que aún en la Nueva Jerusalén hubiera maldición de Dios en algunas cosas, porque sería entonces seguir viviendo lo que estamos viviendo en este mundo. No, si llegamos allá con la ayuda de Dios, lo haremos, es para vivir una vida nueva, una vida completamente agradable a Dios, una vida en la presencia de Dios, y a su nombre. Y a la presencia de Dios no llega nada que esté sucio. Así que, amados hermanos, definitivamente allá no habrá maldición, según el versículo 3. Y como dice Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Gloria al Señor. Si ahí estará el trono de Dios y el trono del Cordero, no pueden haber ahí maldición, no puede haber ahí pecado. Y a su nombre, porque ellos no habitan en medio del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. La cuarta delicia será el servicio continuo que le rendiremos a Dios en el cielo. En el estudio pasado, yo les decía que nosotros no vamos a ser espíritus desencarnados. Sí vamos a ser desencarnados porque allá no va a haber carne, pero vamos a ser espíritus con un cuerpo espiritual. Porque si no tuviéramos un cuerpo, entonces no podríamos servir a Dios. Y allá todos los que lleguen va a ser para adorar, para alabar, para bendecir a Dios en todo momento, y a su nombre. Es como el que se vaya al infierno. Si esos espíritus se fueran al infierno sin un cuerpo, no habría entonces ninguna maldición que ellos tuvieran que sufrir. Ellos también van a recibir un cuerpo espiritual que es el que va a sufrir las consecuencias de llegar a ese lugar del tormento eterno, y a su nombre. Así que nosotros tendremos un nuevo cuerpo, ya no de carne. Esta carne se habrá terminado. Al cielo no va a llegar carne y tampoco al infierno. Vamos a llegar como espíritus, con un cuerpo pero espiritual. Ya su nombre.
¿Qué nos dice Apocalipsis 22:3 en su segunda parte? Pero lea el completo. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Eso es lo importante ahora de este versículo. Sus siervos somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros los que vamos a estar sirviendo al Señor en todo ese tiempo que estemos con el Señor allá, que será para siempre. Ya su nombre. Por eso es que debemos esforzarnos, hermanos, porque si nos toca ir al tormento, es el tormento eterno. No vamos a dejar de sufrir, es tormento eterno. Pero si nos toca ir al descanso eterno, será un descanso para siempre. Por eso es que debemos esforzarnos y agarrarnos de la mano del Señor, porque solamente por medio de la fe en Jesucristo y la vida en obediencia a Él es que lograremos llegar a este lugar del descanso eterno. Ya su nombre. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos, según el griego, doulo, serán como esclavos, no esclavos, como esclavos, en el sentido de servidores a tiempo completo, le rendirán culto. Van a ser algo así como esclavos por el hecho de que estaremos bajo su tutela, bajo su dirección, y toda nuestra vida será de adoración y de alabanza para Él. Así que hasta cierto sentido podríamos decir que seríamos esclavos, pero esclavos en amor, ya su nombre. Amén, gloria a Dios. Así que importa que nos hagan esclavos, ya su nombre. Aleluya, amén, gloria a Dios. La quinta delicia nos habla de una comunión muy íntima con Dios, y de eso nos habla el versículo 4, que ya quedaba implícita en el versículo 3, pero vamos a ver qué nos dice el versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aleluya. Aquí yo quiero que ustedes pongan sus mentes a echar humo. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo entiende usted esta parte? Si usted estuviera preparando este estudio, ¿cómo entendería este versículo 4? Analícenlo. Quiero que me hable alguien siquiera para darme su idea. Los demás solamente analicen. Y verán su rostro, el rostro de quien, de Dios. Y su nombre estará en sus frentes, en las frentes de los que adoren a Dios. ¿Cómo entiende usted este versículo? Usted va a ser fácil decirme porque usted es un continuo estudiante de la palabra de Dios. Así es que definitivamente el Espíritu le está alumbrando ya a qué se debe esto. ¿Cómo está esto? ¿Cómo interpretar este versículo? Para eso es estudio. Para sacar estas cosas que pudieran estar escondidas. Aunque no están escondidas. Solamente es cuestión de enfocarnos. Pero no pasemos toda la noche en silencio. ¿Por qué el versículo 4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes? Sería hermoso, ¿verdad? Poder ver el rostro de Dios y que su nombre estuviera aquí. Pero ¿cómo va a ser eso? Por favor, escucho. Que el nombre de Jesús lo va a tener en nuestro. El nombre del Padre, de Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo entiende usted? Ustedes que son grandes escatólogos. Díganme, ¿cómo va a ser esto? Pero díganme algo, hermanos. Si no, aquí vamos a hacer vigilia. Bueno, vamos a empezar a aclarar el punto. Aquí hay otro punto capcioso que si no estudiamos la Biblia, si no somos amantes al estudio de la Biblia, no encontraríamos la forma de aclararlo. Pero si nos vamos a Éxodo 33:20, ahí vamos a ver que Moisés
trató de ver el rostro de Dios, pero Dios le contestó a Moisés en el versículo 20. ¿Qué le contestó? Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cómo es entonces que dice la Biblia que vamos a ver el rostro de Dios? Porque vamos a estar santificados. ¿Qué? Moisés estaba bien delante de Dios. Y sin embargo, Pero le aún dice- era le carne. contesta- le contesta a Dios claramente. Porque no me verá hombre y vivirá. O sea que nadie puede ver el rostro de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice. Ese es un punto que debe tomar muy en cuenta usted, que no se le olvide. Si la palabra de Dios en una parte le enseña una cosa, esa es la base para que usted se mantenga dentro de esa verdad. Y no dé lugar a otra cosa que le digan. Porque la palabra de Dios no se contradice nunca, ya su nombre. Así como la palabra de Dios dice que el que cree en Jesucristo será salvo, eso no lo puede borrar nadie. Amén. Amén. Y nadie puede discutir al respecto. Amén. Porque es una de las verdades de la palabra. Amén. Y esto de que nadie ve el rostro de Dios, porque el que lo vea morirá, también es una de las verdades de la Biblia. ¿Me comprendiendo? Ya su nombre. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ahora, se nos dice que y verán su rostro, dice. El rostro de Dios, este es uno de los lugares que la iglesia romana y muchos evangélicos mal informados entienden como si en el cielo se pudiera ver la figura, la imagen o la esencia misma de Dios el Padre. En ninguna parte se podrá ver la imagen de Dios. Vamos a ver su imagen respecto a lo que Él haga. Eso es lo que nos va a demostrar cómo es Dios. Pero no es que vayamos a ver nunca la imagen de Dios. Ya su nombre. Ya su nombre. Repetidas veces hemos dicho que ver el rostro de Dios, como otras expresiones similares, significa, oigan bien, disfrutar de su favor, tener íntima comunión con Él. En el cielo llega a su grado más alto y esta es la comunión íntima con Dios, pero nunca pierde la esencia divina, su carácter invisible. La Biblia nunca se contradice y de eso nos habla 1 Timoteo 6:16. Como ve usted, le damos la información, no la dejamos en el aire. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:16? El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio Sempiterno. Amén. ¿Alguien sabe qué significa sempiterno? ¿Tú lo sabes? Levantaste la mano. Bueno, sempiterno, si lo quieres anotar, quiere decir que dura para siempre y que no tendrá fin. Ese es el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Él estará siempre y nunca tendrá fin. Por eso es que es sempiterno, ya su nombre. Gloria a Dios. Hay un pasaje en la Biblia en que Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y tú me dices, muéstranos al Padre. O sea, que en ese pasaje Jesús le está diciendo a Felipe, así como yo soy, es el Padre. Conozcan al Padre, entiendan al Padre por medio de lo que han visto en mí. Porque el Padre está en mí, ya su nombre. Pero no tiene ni físico, porque Él es un espíritu, ya su nombre. Gloria a Dios. El Padre no se parece a nadie, porque nadie lo ha visto. Nadie puede decir es como aquel, como aquel, como aquel. No. La palabra de Dios, volvemos a repetir, no se contradice, ya su nombre. Gloria a Dios. Pero ahí Jesús no le está diciendo a Felipe que el Padre en figura es igual a Él. Lo que Jesús le dice a Felipe es que los mismos atributos del Padre son los que tiene Jesús.
Por lo tanto, el Padre es igual a Jesús. Y que ver a Jesús es como ver al Padre. Amén. ¿Están comprendiendo? ¿O están confundidos? ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan 14, 8 y 9. Uno por uno, no todos juntos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gloria al Señor, pero es por sus atributos, por su poder, por su amor, por su misericordia. Jesús es igual que el Padre, ya su nombre. Gloria a Dios. Pero no en imagen, ya su nombre. Gloria a Dios. La sexta delicia, que ya se ha mencionado varias veces en este libro, es que llevarán en la frente el nombre de Dios, según el versículo 4. Llevarán en su frente el nombre de Dios. De eso nos habla Apocalipsis 22, 4. ¿Alguien que lo lee? Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Gloria al Señor. Y de eso mismo nos habla Apocalipsis 14. Pero aquí nos va a aclarar un poco más la situación. Y antes de que nos aclare aquí el punto, quisiera que alguien de ustedes me diga, ¿en qué pasaje de la Biblia, usted que estudia mucho la Biblia, en qué pasaje ha leído usted que alguien haya tenido el nombre del Padre en su frente? O que va a tener el nombre del Padre en su frente. Por favor, dígame algo. Ayúdenme para entender yo también. Bien. Vámonos entonces a Apocalipsis 14:1. ¿Quién me lee 14:1? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora sí lo saben todos, ¿verdad? Ya no hay necesidad que les pregunte. ¿Quiénes son entonces los que van a tener el nombre del Padre en su frente? Todavía no lo saben. Los 144. ¿Y quiénes son esos 144,000? Ya lo hemos estudiado varias veces. ¿Quiénes son ellos? Son los 12,000 príncipes de cada una de las tribus de Israel, que son 12. 12 por 12 son 144,000. Ya su nombre. Ellos sí van a tener el nombre del Padre. Son los únicos. Aquí hay otro punto. Si usted habla con los testigos de Jehová, ellos son. Entre ellos están los 144,000. Y yo les he dicho a ellos, ¿y entonces ustedes qué están haciendo? Ya entre ustedes hay 144,000, los demás. Ya no hay más. Y no hayan que decir. Pero la verdad es que no son los testigos de Jehová. Son príncipes del pueblo de Israel. Gente escogida de Dios. Y vamos a ver más adelante por qué son escogidos. No es cualquier cosa. No es simplemente porque a Dios le gustó aquello y le voy a poner mi nombre en su frente. No. Ellos pagaron el precio. Amén. Usted quiere bendiciones de Dios, tiene que pagar el precio. Gloria a Dios. Usted quiere ser especial para Dios, tiene que pagar el precio. Aleluya. Usted quiere llegar a estar con Cristo por eternidad, tiene que pagar el precio. Ya su nombre. Amén. Gloria a Dios. El nombre divino lucirá en sus frentes, porque siempre serán posesión de Dios. Esos que lucirán en sus frentes el nombre divino son los que, oigan bien, no se contaminaron con mujeres y son vírgenes. Ellos son los 144,000 de Apocalipsis 14, versículo 4
y 5. ¿Cómo dice? Son vírgenes. Quiere decir que usted, que más mujeres tenga, está peor. Amén. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Otra vez la mentira, ¿verdad, hermanos? También. Hemos hablado ya bastante de la mentira. Y vemos aquí que estos, que son especiales para Dios, también son especiales porque no fueron mentirosos. No han actuado con mentira. Y si usted quiere estar con Cristo por la eternidad, deje de mentir. Porque ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Ya su nombre. Amén, gloria a Dios. ¿Están comprendiendo, hermano? ¿Están contentos? Amén. Ahora sí ya me pueden decir quiénes son los que sí van a tener el nombre del Padre en su frente, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, hermana Sandra? Los 144,000. ¿Y quiénes son esos 144,000 que están en la misión? Los príncipes de Israel. ¿Y quiénes son los príncipes de Israel? Las 12 tribus. Las 12 tribus. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Te está saliendo humo en la cabeza. Los testigos de Jehová. La séptima delicia es una repetición con ligeras variantes de lo que ya vimos en 21-23, pero aquí parece más personalizada. Y según 22-5, ¿qué nos dice? ¿Aló? No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Qué especialidad, hermano. Recibir de Dios todo lo que necesitemos en ese tiempo. Ahí no va a haber calor, no va a haber frío, no va a haber hambre, porque el Señor nos va a satisfacer en todo. Amén. ¿Quién quiere estar ahí? Amén, gloria a Dios. Yo quiero estar ahí, pero hay que pagar el precio. Ya su nombre. Para empezar, deje de mentir, mi hermano, porque la mentira la tiene en la punta de la lengua. No solo usted, yo también. Pero que Dios nos ayude. Amén, gloria a Dios. Y no habrá ya noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, y de luz del sol, pues el Señor Dios Jehová Elohim le llenará con su luz sobre ellos, literalmente hablando. Llenará el Señor con su presencia. Emitirá la luz necesaria para que ellos estén como la luz del día. Las 24 horas, aunque allá no van a haber horas, no van a haber días de 24 horas. Todo va a ser corrido. Allá no va a haber noche. Todo va a ser terrible. Allá su nombre. Gloria a Dios. La octava delicia, recordemos que 8 es el número de la perfección escatológica. De eso nos habla el final del versículo 5 y dice, reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quién me puede decir algo de lo que es la escatología? Como ven, no me gusta dejarlos en la luna. Siempre les traigo a que anoten algo para que aprendan. ¿Qué me pueden decir de escatología? ¿Qué es escatología para ustedes? Bien, escatología es una parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. Esa es la rama del estudio de la escatología. Los escatólogos son los que estudian profesamente lo que sucederá en los últimos tiempos, tanto con el hombre como con el universo. Así que yo creo que a usted ya le falta poco para ser un escatólogo. A ver cuándo le damos el diploma y a su nombre. Aquí vemos el trasfondo bíblico del proverbio que dice que servir a Dios es reinar con Él. Ahora vamos a ver. En efecto, en el versículo 3 hemos visto a los habitantes de la Nueva Jerusalén sirviendo a Dios como sacerdotes, aunque no vestidos como sacerdotes.
sino sirviéndole al Señor con esa devoción sacerdotal, con esa santidad, con esa especialidad sacerdotal. Y ahora lo vemos también dominando como reyes hasta el final de los tiempos. Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Usted es el siervo del que está hablando la palabra de Dios. Yo soy ese siervo. Ojalá quiera Dios que estemos con el Señor para siempre. Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y como Cristo continuará por toda la eternidad siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, también sus redimidos, que somos nosotros, reinaremos con Él por toda la eternidad. Aleluya. Eso es lo más hermoso. Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque yo había pensado hacer vigilia, pero no me apoyaron ustedes. Pero vamos a ver qué aprendieron de este estudio. Les escucho y por favor aprovechemos el tiempo